Aparecen otros actores en los últimos años, aparece Greenpeace, proclamando que sea declarado parque mundial y que todos los reclamos de soberanía sean echados por la borda, pero son los estados los que hasta el día de hoy siguen marcando una presencia. ¿Cuáles son esos países que reclaman la soberanía? Bien, no son muchos, no son muchos. Y bueno, uno es la Argentina, otro es Chile, Gran Bretaña reclama soberanía. Es notorio porque algunos reclamos se superponen. Por ejemplo, el del Reino Unido se superpone en parte con el argentino y con parte del chileno. ¿Por qué? Porque es uno de los países que reclama la mayor porción de territorio, que abarcaría un poco la margen oeste de lo que reclama la Argentina, todo lo que reclama Argentina y parte de lo que reclama Chile. Está Noruega, también reclama Nueva Zelanda, ¿sí? Reclama Francia y reclama Australia, que es el que más reclama, ¿sí? Estamos hablando de que Australia reclama más o menos unos casi 6 millones de kilómetros cuadrados de la Antártida. Es uno de los países que más cerca está, ¿sí? ¿No te llama la atención que hay países que no reclaman? Estados Unidos no reclama. Rusia La verdad que no reclama. justamente es llamativo que grandes naciones centrales no reclamen, ¿no? Que no quiere decir que no tengan presencia y muy reconocida en la Antártida. Son solo estos 7 países los que reclaman territorio. ¿Por qué no reclama soberanía a otros países centrales? Ya que es tierra de nadie y de todos, ¿no? ¿Por qué no reclamar soberanía? Ahí volvemos al abanico de variables, ¿sí? Nosotros tenemos que primero entender que hay cambios de paradigmas. Ya Gran Bretaña en el siglo XVIII establece un cambio de paradigma con su imperialismo justamente distinto a todos los imperialismos que hubo en la historia. Ya no es un imperialismo territorial, sino un imperialismo marítimo. Vos ahí ya tenés. Vos decís, pero Inglaterra reclama la Antártida. Sí, es verdad, pero es también la cuestión marítima. Es eso. O sea, controlar la Antártida es controlar también, por ejemplo, el recientemente proclamado Océano Antártico, y también el hecho de controlar todo el sur del Pacífico y el sur del Océano Atlántico. ¿Cuáles son las riquezas? ¿De qué estamos hablando, Lolo, en materia de riquezas en la Antártida, que hacen, más allá de lo geopolítico, que sea, digamos, interesante tener una propiedad, ¿no?, en ese territorio? Y el recurso más importante es el agua. Estamos hablando de la mayor reserva de agua dulce que existe sobre la faz de la Tierra, que se está derritiendo. También. O sea, cada vez son más grandes las masas de hielo navegables. Ahora, hay que entender que todos los minerales, todo lo que son los reservorios de minerales, están vírgenes en esa zona. Y hay otra, o sea, muchas estamos hablando de estimaciones igual, ¿Por qué? Porque yo no me puedo poner a buscar minerales en Antártida, porque está prohibido por el Tratado Antártico. Entonces, se estima que hay minerales y se estima, ahora yo no sé si es de petróleo de calidad, por ejemplo, porque no puedo explorarlo, no puedo sacarlo. Por eso es importante el Tratado Antártico, porque el Tratado Antártico, hay que ir al espíritu del Tratado Antártico. El Tratado Antártico no está tanto velando por el ecosistema antártico, sino por el tema de no generar una guerra. Porque recordemos que después de la Segunda Guerra, lo que menos se quería era volver a establecer otra guerra. Ahora, hoy nosotros vemos la cuestión ambiental. Hoy nosotros decimos, che, mirá qué importante que fue el Tratado Antártico.
Pero en ese entonces no se veía. Entonces, ¿hay riquezas? Sí, porque es un continente entero que no fue explorado. Así que riquezas debe tener a montones. ¿Sí? Si hasta en el momento que estamos hablando de que tuvo bosques, y lo más probable es que tenga carbón, ¿sí? Y después están las riquezas minerales, seguramente las tiene, ¿sí? Un montón de minerales que hoy serían útiles, pero que no se pueden tocar. No se pueden tocar. Y además es una de las fuentes, en estos tiempos, ¿no? De mayor trascendencia en lo que respecta a teorías conspiranoicas, ¿no? En relación a qué hay debajo del hielo, nuevos virus, nuevas bacterias, nuevos seres en lagos encapsulados, ¿no? Es una fuente, la verdad, que muy frondosa para la literatura. De hecho, lo han tratado autores como Lovecraft, ¿no? A la fecha, y muchos otros, sobre qué hay debajo del hielo. El libro En las montañas de la locura, ¿no? Es en la Antártida. Efectivamente, tal cual. Por eso hoy está muy en boga el tema de la Antártida desde lo prohibido, ¿no? Desde lo no permitido, lo desconocido, como una fuente inagotable de fantasía, ¿no? Fantasía, realmente no sabemos a ciencia cierta algunos aspectos, ¿no? que tengan que ver con la realidad de la geografía antártica, pirámides en la Antártida, resto de civilizaciones y por supuesto animales y insectos y plantas, ¿no? Sí. Que obviamente sabemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver, todo lo que sucede con las teorías conspiranoicas, conspirativas, que justamente la ciencia las echa por borda. Porque acá aparece otra cuestión, ¿no? O sea, la Antártida, como no se la puede ir a explorar, o sea, nosotros no podemos ir, ¿sí? Desde Buenos Aires no podemos asistir a la Antártida, porque, bueno, eso genera cierto desconocimiento, y el desconocimiento es lo que empuja las teorías conspirativas. Ahora, es imposible, o sea, pueden llegar a encontrarse restos de presencia humana. Sí, porque de hecho hay teorías de poblamiento americano que plantean que los navegantes polinesios que llegaron a América del Sur, así como llegaron a América del Sur por las corrientes marítimas, pudieron haber llegado a la Antártida. Ahora, ¿qué recursos tenían para sobrevivir y generar asentamientos estables? Es muy difícil, o sea, la habrán pasado realmente mal. ¿Cuál es tu opinión respecto de cómo podrá desenvolverse el reclamo argentino y del resto de los países sobre las porciones antárticas que pretenden, ¿no? En la Antártida? ¿Y cuál es para vos la proyección de que puede esperar la humanidad respecto de estos territorios, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con la Antártida en este siglo XXI? Yo creo que más que ver con la Antártica, hay otra cuestión de fondo. ¿Y por qué te lo digo? Nosotros hasta ahora lo mejor que tenemos es el Tratado Antártico. Porque el Tratado Antártico es el que frena a muchos países a hacer cosas. Por ejemplo, Rusia está reclamando ir a explorar parte de lo que es la fauna marítima para su economía. Hay países que están queriendo ir a buscar minerales. Más allá de que, por ejemplo, el Instituto Antártico Chileno dice que es muy difícil excavar minerales porque estamos hablando de un continente, o sea, no es el Ártico. No es el Ártico. Acá estamos hablando de hielo y continente. Entonces, el Tratado Antártico hasta ahora es lo mejor que tenemos. Uno diría, bueno, pero ¿qué pasa con el reclamo de soberanía? Y ahí voy con otra cuestión. Para nuestra vida cotidiana, tener la Antártida o no tenerla, creo que es más importante, o sea, preservar lo que nosotros ya tenemos. Sobre todo teniendo en cuenta ciertos antecedentes. Por ejemplo, la minería a cielo abierto, donde no hay un gran respeto por el ecosistema. Entiendo que la minería es parte del proceso productivo que lleva adelante una nación, pero es hasta el día de hoy que hay muchas cuestiones que a la ciudadanía no le quedan del todo claras.
¿es beneficioso o no es beneficioso las plantaciones de soja? Te estoy hablando de tierra. ¿Es beneficiosa o no es beneficiosa distintos tipos de extracción petrolera que hay hoy? O lo que sucede, lo que te decía yo con las minerías a cielo abierto. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es lo que tendría que cambiar a futuro? Evidentemente, nuestro modo de vida, el modo de vida occidental de los últimos 2 siglos, es el que pone en peligro no solo a la Antártida, sino a otros ecosistemas. La Antártida es importantísima porque cumple un rol fundamental en el clima. También lo cumple el Amazonas, y no estamos cuidando el Amazonas. También lo cumplen los acuíferos, también lo cumplen otras selvas u otros bosques, como la yunga. Nosotros ya estamos viendo las consecuencias de la desaparición de gran parte de la yunga en Jujuy y Salta, ¿no? Inundaciones, aludes. Entonces, creo que el statu quo de la Antártida debería seguir manteniéndose así, y creo que el cambio tendrá que ir por otros lados, ¿no? Por un cambio de cómo pasar de este modo de vida a un modo de vida, como se dice ahora, ¿no? Más sustentable. Creo que ahí está la cuestión. Lolo, ¿qué es la escuela Ricardo Alfonsín? Es una escuela pública, la escuela número 38, ¿sí? Que tiene varias particularidades. Es la única escuela que hay en la Antártida. No hay otra escuela en la Antártida. Entonces, eso para los reclamos de soberanía es importante. ¿Cómo hago para trabajar en la escuela? Bueno, tengo que ser residente de Tierra del Fuego y estar anotado en el Consejo Escolar de Tierra del Fuego. Obviamente no va cualquiera a trabajar ahí, o sea, porque características, se promueve que si la persona tiene familia, y que se mueva toda la familia. Y vos trabajás ahí una temporada, después ya no trabajás más ahí. Sería muy interesante, ¿no? Es la única escuela que siguió teniendo clases durante la pandemia. Y asisten los hijos de quienes están en las bases permanentes. Qué lindo sería dar clases ahí, ¿no? La verdad que sí. Qué duro. Qué duro. Bueno, Lolo, yo te quiero agradecer por tu charla. La verdad que es muy interesante. Como siempre digo, un lugar común. Hay tela para cortar respecto de la Antártida, pero la verdad que se ha visto, nos has comentado una evolución en lo que respecta a la investigación y la exploración, y hemos cerrado un poco con esta imagen tuya de qué sería lo prudente para el futuro. Así que, bueno, tenemos un par de charlas más pendientes, y nuevamente ha sido un placer, Lolo, querido. Yo te agradezco a vos, Roberto, la invitación, y a toda la gente que vaya a disfrutar de este video.